Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué hora es donde ustedes están? En una mañana tranquila, cuando el rocío aún descansaba sobre las hojas, Tiaunú salió al jardín con su canasto al hombro. Sus manos se movían con destreza recogiendo uno a uno los pepinos frescos y verdes. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las ramas iluminando su rostro sereno perlado de sudor, pero adornado con una sonrisa llena de ternura. A lo lejos la madre de Truong la observaba con cariño. Siempre había cuidado de ella, como si fuera su propia hija protegiéndola en silencio. Aquella jornada en el mercado del pueblo tan sencilla y cotidiana, se convirtió en el inicio de algo nuevo. Un día donde el amor, la compasión y la familia se entrelazaron llenando de luz los corazones que alguna vez conocieron el dolor. Esa mañana Tiaunú se levantó antes del amanecer. El cielo apenas comenzaba a teñirse de tonos dorados cuando tomó su cesta de mimbre y salió al jardín. El aire estaba fresco, impregnado con el aroma húmedo de la tierra, y las gotas de rocío aún descansaban sobre las hojas. Cada paso que daba levantaba un suave crujido en el suelo cubierto de hierba. Con movimientos delicados pero firmes, fue recogiendo uno a uno los pepinos tan verdes y brillantes que parecían reflejar la luz del sol naciente. Los colocaba con cuidado dentro del canasto, como si cada fruto llevara consigo un pedacito del esfuerzo y la esperanza de sus días. La brisa de la mañana jugaba con su cabello, y una sensación de calma la envolvía por completo. A medida que el sol ascendía, el jardín se cubría de una luz dorada cálida y vibrante. Tiaunú, aunque ya sentía el cansancio recorrerle los brazos, no dejaba de sonreír. El sudor le empapaba la espalda, y un hilo de luz se deslizaba por su rostro, resaltando su expresión serena y llena de vida. Esa sonrisa no era solo una costumbre, sino un reflejo de su alma fuerte y agradecida, de quien ha aprendido a encontrar belleza en las cosas simples. Con el canasto lleno, emprendió el camino hacia el mercado. El sendero estaba bordeado de árboles que filtraban la luz, proyectando sombras que bailaban sobre el suelo. Tiaunú caminaba despacio, disfrutando del murmullo del campo y del canto de los pájaros que saludaban la mañana. Pronto el bullicio del pueblo empezó a llenar el aire, el sonido de los vendedores, las risas de los niños, el tintinear de las monedas. En medio de aquel caos colorido, ella extendió su pequeño puesto y comenzó a colocar las verduras con cuidado. Los clientes se detenían al verla, atraídos por su amabilidad y por esa paz que parecía irradiar. Al llegar al mercado, Tiaunú colocó su pequeño puesto junto al borde del camino bajo una sombra que apenas lograba protegerla del sol. Sacó con cuidado los pepinos recién cosechados, todavía brillantes por el rocío de la mañana, y los fue acomodando sobre una manta limpia. Su voz clara se mezcló con el bullicio del lugar. Pepinos frescos recién cortados del huerto. Llévese los mejores, señora. El mercado ya estaba lleno de vida. Se escuchaban risas, el sonido de los cuchillos golpeando las tablas de los carniceros, el eco metálico de las monedas y el murmullo constante de la gente que iba y venía. El aroma de las frutas maduras se mezclaba con el del pan recién hecho y el humo de los puestos de comida. Era un caos hermoso, el corazón palpitante de un pueblo que empezaba su día. Varias mujeres mayores con sus cestas de mimbre al brazo se acercaron al ver la sonrisa amable de Tiaunú. ¿A cuánto los das, hija?, preguntó una de ellas con el tono pausado de quien disfruta de la charla tanto como de la compra. A buen precio, abuela.
Mire, estos están tiernos y dulces, los corté hace apenas unas horas. Las risas no tardaron en aparecer. Una compró medio kilo, otra quiso 3. Y todas se fueron con la sensación de haber tratado con una muchacha buena y trabajadora. Tiaonu no solo vendía, también ayudaba. Le cambió dinero a una anciana que no tenía sencillo. Le alcanzó una bolsa a una mujer embarazada y hasta entretuvo un rato a un niño inquieto mientras su madre elegía las verduras. Su gentileza natural hacía que la gente se detuviera, que quisieran quedarse un poco más, aunque solo fuera para compartir unas palabras con ella. El sol cada vez más fuerte caía sobre los techos de zinc del mercado, haciendo brillar todo con una luz dorada y cálida. El sudor corría por la frente de Tiaonu, mojándole el cuello y la espalda, pero ella no parecía cansada. Cada sonrisa que recibía, cada palabra amable, era como un soplo de aire fresco que le devolvía fuerzas. Cuando el bullicio comenzó a disminuir y la gente empezó a recoger sus cosas, Tiaonu se sentó un momento junto a su puesto. Miró a su alrededor. Los rostros satisfechos, las risas que aún flotaban en el aire, el sonido de los pasos que se alejaban hacia las calles del pueblo. Todo tenía un ritmo familiar, un encanto tranquilo, que solo el campo podía ofrecer. A pesar del cansancio, una sensación de paz se apoderó de ella. En aquel pequeño rincón del mundo, entre los olores del mercado y el calor del mediodía, Tiaonu encontró algo que iba más allá de las ventas: la calidez humana, el cariño sencillo de su gente, y la certeza de que incluso los días más comunes pueden brillar con una belleza profunda si se viven con bondad y gratitud. Mientras Tiaonu descansaba a la orilla del camino con la cesta vacía apoyada junto a sus pies, una voz familiar rompió la calma del mediodía. Era la madre de Truong, que se acercaba con paso apresurado pero sereno. «Hija, guarda tus cosas, ven conmigo. Tenemos que hablar». La joven, sorprendida pero respetuosa, obedeció sin hacer preguntas. En el camino el sol caía oblicuo sobre los campos y el ruido del mercado se desvanecía a lo lejos. La madre de Truong miró de reojo a Tiaonu como si buscara confirmar algo que ya intuía. Finalmente habló con voz suave pero firme. «Dime la verdad, hija. ¿Estás embarazada, verdad?» Tiaonu se quedó en silencio unos segundos, bajó la mirada y asintió tímidamente. La mujer soltó un leve suspiro, pero no de enojo sino de ternura. Le puso una mano sobre el hombro y le dijo: «Debes cuidarte mucho, no puedes estar cargando tanto peso ni trabajando al sol así». Sin decir más, la llevó directamente al hospital del pueblo. Tiaonu quiso protestar, asegurar que se encontraba bien, pero la mirada de aquella mujer, llena de autoridad y cariño, no dejaba espacio para la discusión. Al llegar, el olor a desinfectante y las voces de los enfermeros llenaron el aire. El médico las recibió con amabilidad y tras unos minutos de revisión pronunció la frase que las dejaría sin palabras. «Señora, está embarazada de más de 11 semanas». El tiempo pareció detenerse. Tiaonu se llevó las manos al vientre, sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de sorpresa, emoción y miedo. 11 semanas, murmuró en voz baja, casi sin creerlo. La madre de Truong, por su parte, se quedó inmóvil unos segundos. Luego sonrió con dulzura y le tomó la mano. «Mira lo que es la vida, una nueva esperanza». Tiaonu, con la voz temblorosa, se apresuró a decir: «Perdóneme, madre. No quise ocultarlo solo. No sabía cómo decírselo». Pero la mujer negó con la cabeza y le acarició el cabello como una madre que calma a su hija.
No tienes que disculparte, mi niña. Lo importante es que el bebé esté bien, que tú estés bien. Todo lo demás se puede arreglar. Aquellas palabras tan simples pero tan llenas de amor derritieron el corazón de Tiaunú. Sintió cómo el peso que llevaba dentro se desvanecía poco a poco. En ese instante comprendió que no estaba sola. La madre de Trong la abrazó con fuerza, y ambas permanecieron así por un momento sin hablar, solo dejando que el silencio y las lágrimas dijeran lo que las palabras no podían. Después de la revisión en el hospital, la madre de Trong decidió que lo mejor era distraerse un poco. Así que tomó de la mano a Tiaunú y la invitó a dar un paseo por el mercado. El aire olía a frutas frescas, pan recién horneado y a la vida cotidiana de la gente del pueblo. Entre los puestos coloridos y las risas de los vendedores, ambas caminaban despacio hablando de cosas simples, dejando atrás por un rato las preocupaciones. Al pasar frente a una tienda de ropa infantil, la madre de Trong se detuvo de pronto. «Ven, entremos un momento. Quiero ver si encuentro algo bonito para Dui». Tiaunú sonrió tímidamente, sabiendo que negarse era inútil. Adentro, el lugar estaba lleno de pequeñas prendas colgando por todas partes, camisitas de algodón, gorritos con orejas, zapatitos diminutos que parecían hechos para muñecos. La madre iba de un perchero a otro con la alegría de quien prepara una sorpresa. «Mira, este no es precioso. Y este otro, qué suavecito». Tiaunú observaba en silencio, pero por dentro sentía que el corazón se le derretía. Cada gesto de aquella mujer le recordaba a la bondad más pura, esa que no pide nada a cambio. La madre de Trong sostenía una camisa azul celeste y dijo entre risas: «No sabemos si el bebé será niño o niña, pero yo la verdad espero que sea una niña. Así Dui tendrá con quién jugar y la casa se llenará de risas». La joven bajó la mirada sonriendo. «Sí, sería hermoso». «Una niña que se parezca a An Trong», susurró casi sin querer. La madre la miró con ternura, sus ojos brillaban con emoción contenida. «Sea lo que sea, vendrá para traer felicidad, hija. Y eso es lo que importa». Cuando salieron de la tienda, llevaban varias bolsas pequeñas llenas de ropa y juguetes. Pero el paseo no terminó ahí. La madre de Trong, con su habitual determinación, tomó la iniciativa otra vez. «Ahora nos toca comprar algo para ti. No quiero que sigas usando esas ropas tan ajustadas». Antes de que Tiaunú pudiera protestar, ya estaban entrando en una boutique de ropa para embarazadas. El ambiente dentro era tranquilo, perfumado a lavanda y algodón nuevo. En los estantes colgaban vestidos amplios, suéteres suaves y pantalones elásticos. Tiaunú se sentía un poco incómoda. «De verdad no hace falta, con uno o dos conjuntos basta». Pero la madre la interrumpió con voz firme. «Nada de eso, hija. Estás esperando un bebé. Tienes que sentirte cómoda, no importa el dinero. Déjame cuidarte al menos un poco». Esa frase dicha con tanta sinceridad la dejó sin palabras. Conmovida se dejó llevar. Eligió un vestido sencillo color crema de tela ligera. Cuando lo probó y se miró en el espejo, algo en su interior cambió. Se vio diferente, más serena, más madre. No era solo la ropa, era la sensación de estar comenzando un nuevo capítulo, uno en el que ya no estaba sola. La madre de Trong se acercó, le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y dijo sonriendo: «Te ves preciosa, hija. Trong estaría feliz de verte así». Aquellas palabras hicieron que los ojos de Tiaunú se llenaran de lágrimas. No lloraba por tristeza, sino por gratitud.
porque en medio de tantas pérdidas y silencios, había encontrado en aquella mujer una familia verdadera. Pagaron las compras y salieron a la calle donde el sol de la tarde teñía todo de un tono dorado. Caminaban despacio compartiendo una bolsa de frutas y algunas risas. La gente que pasaba las miraba con simpatía, dos mujeres distintas en edad, pero unidas por algo más fuerte que la sangre, compartiendo una complicidad serena casi maternal. En un momento, mientras esperaban para cruzar la calle, Tiaoyu se giró hacia la madre de Trong y dijo con voz suave: «Gracias, madre. No sé cómo agradecerle tanto cariño». La mujer la miró y le respondió sin dudar: «No tienes que agradecer nada. Lo que hago lo hago de corazón. Eres parte de la familia y siempre lo serás». Y así, entre el bullicio del mercado y el aroma a flores que traía el viento, ambas siguieron caminando. Tiaoyu sostenía sus bolsas contra el pecho, pero lo que realmente llevaba consigo era algo mucho más valioso: el calor de un amor sincero. La esperanza renovada y la certeza de que pase lo que pase, no estaba sola. Ese día, sin grandes palabras, comprendió que la maternidad no solo nace del vientre, sino también del alma. Aquella tarde, el sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo de dorado las calles del pequeño pueblo. Tiaoyu y su madre, doña Trong, caminaron despacio hasta la puerta de la escuela para recoger al pequeño Dui. El aire olía a polvo cálido y hojas secas, mientras el murmullo de los niños saliendo de clase llenaba el ambiente de una alegría contagiosa. De pronto, entre la multitud de mochilas de colores, apareció Dui corriendo con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. «Mamá, mira. Tengo Bim Bim», exclamó orgulloso, levantando la bolsa de golosinas como si fuera un tesoro. Tiaoyu no pudo evitar que los ojos se le humedecieran al ver a su hijo tan feliz. En ese instante, todo su cansancio y sus preocupaciones parecieron desvanecerse. Doña Trong, con el corazón enternecido, se agachó y abrazó fuerte al niño, como si quisiera guardarlo en su pecho para siempre. De regreso a casa, los tres caminaban por el sendero del mercado, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados. El bullicio del día se iba apagando poco a poco, dejando paso al sonido suave de las conversaciones y al canto de algún pájaro despistado que regresaba a su nido. Dui hablaba sin parar, contándoles cómo había jugado en el recreo, cómo su maestra le había felicitado por su dibujo y cómo había compartido su merienda con un amigo. Doña Trong lo escuchaba con una sonrisa serena, interviniendo de vez en cuando con una pregunta o una risa ligera. Tiaoyu, mientras tanto, observaba a su hijo y a su madre con una mezcla de ternura y gratitud. A pesar de todo lo vivido, de las lágrimas pasadas y las noches de incertidumbre, ahora sentía que el universo le regalaba un respiro de paz. El día terminó sin lágrimas ni tragedias, solo con el murmullo tranquilo de tres corazones que, sin darse cuenta, se habían sanado mutuamente. Y en medio de aquella calma del campo, el amor silencioso y profundo seguía latiendo, recordándoles que la vida, incluso en su sencillez, puede ser inmensamente hermosa.